Es así que hoy día se habla mucho de los esquemas de seguridad social en el Perú, ya sea específicamente del ámbito de salud, en el ámbito de pensiones y del trabajo de riesgo. Nos interesa hoy día en esta sesión hablar del tema pensionario, el tema de pensiones, que es lo más que nos llama justamente en atención en este evento académico. Y en el ámbito de pensiones está, como les había dicho, la Oficina de Normalización Previsional, Sistema Nacional de Pensiones, que se encarga de brindar cobertura pensionaria por ámbito de invalidez, vejez, sobrevivencia y gasto de sepelio. Es un sistema de tipo contributivo, un sistema de reparto solidario, y ahí se construye a base de los aportes de cada trabajador. Mientras que en el sistema privado de pensiones, AFPs, administradores de fondos privados de pensiones, también brinda la cobertura de pensiones para cubrir situaciones de invalidez, vejez, sobrevivencia y gastos de sepelio. Solo que en este tipo de sistema privado de pensiones, el aporte de cada trabajador es un sistema contributivo, es un sistema de capitalización individual y por lo tanto se construye también a base de los aportes de cada trabajador. Es así que ¿cuál es el objetivo de un sistema de pensiones en el Perú? Tiene como finalidad asegurar la provisión de ingresos básicos para la totalidad de la población en el Perú cuando ya no sea apta para el mercado de trabajo y pasa el periodo justamente de jubilación. Es decir, va a permitir que las personas que no puedan seguir trabajando por motivos de edad, 65 años o más, un accidente de trabajo, accidente laboral, enfermedad profesional adquirida, invalidez común y muerte, cuenten con ingresos periódicos a lo largo de su ciclo de vida, hasta su muerte. Por lo tanto, lo que busca el objetivo del sistema de pensiones es proteger a un trabajador cuando ya no pueda generar ingresos. Es decir, tener una pensión de jubilación y una pensión de invalidez. Por lo tanto, tener una protección que alcanza al trabajador y a su grupo familiar. Por lo tanto, tener la posibilidad de una pensión de sobrevivencia para aquellas personas que sobreviven a la persona del trabajador y a la persona justamente del jubilado, para no que queden en el desamparo económico. Por lo tanto, estos regímenes previsionales que tienen que ver mucho con la edad de jubilación en el Perú y para lo cual se han expedido una serie de normatividades que garantizan, justamente tienen que ver con una serie de necesidades humanas. Todos tenemos que tener acceso a alimentación, a ropa, a seguridad, al transporte, a las comunicaciones, al sistema sanitario, de salud, médico, al ámbito de ocio, distracción y sobre todo de vivienda. Por consiguiente, ¿cómo ha intervenido el Estado en materia pensionaria o previsional en el Perú? En el Perú hay un sistema público a través de la ONP, que es un sistema nacional de pensiones contributivo. Hay un sistema privado de pensiones a cargo de las AFP, que también es un sistema contributivo. Hay un sistema que tiene que ver con el régimen militar policial, que tiene que ver con el tema de los policías y de los militares de las Fuerzas Armadas en el Perú, de la Marina, de la Fuerza Aérea y del Ejército, que también tiene que ver con los aportes contributivos, pero también otro tipo de regímenes justamente que tienen que ver, incluido la célula viva, que es un sistema justamente del decreto ley 20.530, que es un sistema contributivo pero ya cerrado, y también hay una serie de pensiones no contributivas y focalizadas. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que no contamos con un sistema integrado a nivel pensionario y que hay varias intervenciones públicas, hay veces inconexas en materia pensionaria en nuestro país. ¿A qué ha derivado esto? Que en el ámbito del sistema público comprende aquellos subsistemas previsionales bajo administración del Estado peruano. Se financia con aportes de cada trabajador, Estado, o solo con aportes del Estado. El trabajador, por lo tanto, debe realizar aportaciones para poder recibir una pensión si cumple ciertas condiciones socioeconómicas, en su momento pobreza o vulnerabilidad. Mientras que en el sistema privado comprende un único subsistema previsional con administración única y exclusivamente privada.
Se financia en su momento con aportes del trabajador y la rentabilidad que dichos aportes generan de las inversiones que se hacen. Por consiguiente, cada trabajador financia su pensión en una cuenta individual en la cual se acumula su fondo de pensiones. Eso se llama construir la pensión para la vejez desde la juventud. Pero esto nos lleva a un escenario. Por un lado tenemos el sistema público pensionario del Perú, en el cual están los mineros, los trabajadores de la construcción civil, los pilotos, las personas, por ejemplo, que trabajan en las curtiembres, periodistas, todos están en el Sistema Nacional de Pensiones, por ejemplo, en la 19.990. Están justamente los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales, están justamente aquellas personas que pertenecen al régimen pensionario, en este caso, los funcionarios diplomáticos en relaciones exteriores, están aquellas personas privilegiadas que están con el denominado decreto ley ya cerrado, la célula viva, decreto ley 20.530, pero también está el sistema privado, aquellos que están justamente y que pertenecen a una AFP, de las 4 que hay en el mercado peruano, que ya mencionamos, y que en ellos también pueden estar los mineros y los trabajadores del régimen de la construcción civil. Había que tener en cuenta que implementar progresivamente un sistema mixto o un sistema intermedio que beneficie a aquellos trabajadores que están en las MIPES, en las micro y pequeñas empresas, y que en su momento podríamos tener a trabajadores que están pues en la pista u otro tipo de actividades económicas. Pero ¿cuáles son los requisitos que tienen que ver justamente con los regímenes previsionales en el Perú? En primer lugar, la edad. En segundo lugar, los aportes. En tercer lugar, los años de servicios. En cuarto lugar, si hay una incapacidad adquirida producto de un accidente laboral. En quinto lugar, el fallecimiento del trabajador o de la persona jubilada. Y tiene que ver un aspecto muy importante, los años que se aportan y la actividad. Por lo tanto, para acceder a las prestaciones que otorgan los subsistemas pensionarios, se exigen pues estos determinados requisitos que acabo de mencionar, y estos requisitos varían en función al tipo de subsistema previsional en el Perú. Y acá está la situación, porque hay una serie de requisitos que son los sistemas de pensiones que están exigidos para acceder a pensiones en función de la contingencia que se presente o se pretenda cubrir en su momento. En el Sistema Nacional de Pensiones, está la edad, los aportes, la incapacidad, el fallecimiento, y eso tiene que ver con los años que ha aportado uno y la actividad económica. En el sistema privado de pensiones también está lo mismo, la edad, la incapacidad, el fallecimiento y los años de aporte, la actividad económica. En otro tema, que es como por ejemplo en el ámbito pensionario, los trabajadores de la pesca industrial juegan mucho el ámbito de la edad, aportes, incapacidad y fallecimiento como requisitos, mientras que en el régimen pensionario, militar, policial, corresponde mucho el ámbito de los años de servicio que se han aportado, y en el caso de los diplomáticos y aquellas personas que se encontraban o que aún tienen el alcance del decreto ley 20.530, los años de servicio. Ahora, edades de jubilación. Para acceder, en este caso, a las pensiones de jubilación que otorga el sistema previsional, se exigen, como se indicó, requisitos que van en función a los aportes, a los años de servicios y sobre todo a un factor medular, la edad. Podríamos hablar 50 años, 55, 65, 67, 60, 70. La edad es un requisito exigido en los siguientes subsistemas: el Sistema Nacional de Pensiones, incluidos los regímenes especiales y de jubilación anticipada. También el Sistema Privado de Pensiones, incluidos los regímenes de jubilación anticipada y en el régimen especial de jubilación del trabajador pesquero. Ahora, hay una serie de edades de jubilación con una serie de diversos criterios en el Perú. Demográficos, con relación a que cuántos adultos mayores hay y cuántos habrá en 30 años o más.
En el ámbito laboral está la edad de retiro y la esperanza de vida y variables económicas financieras. Aquí quisiera detenerme unos segundos con relación a cuánto vive la gente. Cuánto vive la gente, porque en los últimos años se habla mucho justamente de la esperanza de vida, justamente en nuestro país. Y eso implica que con en las últimas décadas, lustros, bienios y años, cada vez más por los peruanos y peruanas en nuestro país, trabajadores, trabajadoras, en su momento, hay trabajadores y trabajadoras viven más y por lo tanto tienen acceso a mejores niveles de calidad de vida, mejores niveles de acceso justamente a la salud, atención médica, y por lo tanto su esperanza de vida aumenta y por lo tanto implica que van a llegar a vivir inclusive muchos años más con posterioridad pues a la edad de jubilación. Personas, si bien llegan, alcanzan a la edad de jubilación a los 65 años, muchas personas ya no solamente van a vivir hasta los 70, 80, sino algunas personas 85, 90, 95, y tal vez un grupo pequeño sí alcanzará pues, la edad de 100 años en nuestro país. Es un poco complicado teniendo en cuenta justamente la situación, tal vez de marginalidad, de pobreza, tal vez los problemas de percance, que tal vez con una alimentación tal vez no ha sido tan adecuada para muchas personas a lo largo justamente de su vida, pero la esperanza de vida aumenta. Y eso es una llamada de atención en nuestro país para poder analizar justamente esta problemática. Por si que si la gente vive más y se jubila tal vez a una edad de 65 años, eso tendría que tener en cuenta que el fondo pensionario, ya sea público o privado, tendría que cubrirlos, ampararlos justamente hasta el último aliento de vida, hasta el último hálito de vida en nuestro país, ¿no? Y por lo tanto, no procurar ser una carga económica de eso para sus descendientes o aquellas personas que puedan servirle de sostén, ya sea justamente hijos, hijas, hijo, hija, o la persona justamente que pueda justamente cubrirlos o acompañarlos justamente en el entorno de su vida. Y eso nos causa una preocupación para todos, ¿no? De manera muy medular. ¿Qué vamos a hacer justamente con todo este grupo justamente importante de personas que cada vez viven más? Y se diría que justamente el sistema previsional estaría preparado justamente para afrontar este drama, este problema, justamente inclusive para decir esta carga social. Porque lamentablemente muchos en el Perú, lamentablemente casi en su momento el 80% del trabajadores de la población económicamente de nuestro país trabaja en el mercado informal de nuestro país. Y solamente un 20% de trabajadores, podríamos decir, que está en un sistema laboral, en este caso formal, que tienen un empleador de planilla, de empleado público en el Estado, y que muchos de ellos lamentablemente tampoco no tienen un contrato de trabajo indefinido, sino plazo fijo sujeto a modalidad. Por lo tanto, ni siquiera tienen un empleo que les dura un año o 12 meses dentro de un periodo anual, sino que entre un año y 12 meses labora probablemente 10, 8, 6, 4, 3, 2, o tal vez inclusive un mes al año en planilla y los 11 meses restantes del año la pasa justamente trabajando de manera independiente. Por lo tanto, es un problema justamente que causa mucha preocupación en nuestro país. ¿Qué se va a hacer justamente con esta situación medular de aquellas personas justamente que se jubilan progresivamente en nuestro país y cada vez viven más? Esto justamente ha generado pues una situación, un drama y una perspectiva en la cual tal vez el Estado no ha estado preparado en nuestro país para más normatividades, para más justamente mecanismos legales que han buscado justamente solucionar justamente estos problemas. Y estamos hablando exactamente con relación al ámbito laboral, tiene que ver con la edad de retiro, la experiencia de vida, porque cuanto más vive la gente, hay una serie de fijación a las edades mínimas para acceder a las pensiones de jubilación, pero responde a diversos criterios, entre ellos los laborales, los gráficos, la esperanza de vida de acuerdo a cada país, variables económicas financieras que determinan la viabilidad de establecer determinadas edades para jubilarse en el Perú o para adelantar la jubilación, denominadas también jubilaciones anticipadas. Eso nos lleva a tener en cuenta
la edad de retiro por razones laborales, 65 años o más, para que aquellas personas jóvenes con 18 años que ingresen al mercado de trabajo encuentren un puesto laboral que cubrir. Pero también teniendo en cuenta las variables económicas, financieras, demográficas y la esperanza de vida, la gente vive más. Y en cuanto en el ámbito demográfico, porque hay una cantidad de adultos mayores cada vez mayor, valga la redundancia, y cuántos habrán probablemente en 30 años más en nuestro país. Por lo tanto, hay una fijación de edades mínimas para acceder a la pensión de jubilación en el Perú que responden a diversos criterios. Entre ellos, menciono nuevamente los laborales, demográficos, de esperanza de vida, de acuerdo a cada país, y variables económicas vigentes financieras que van a determinar la viabilidad de establecer la jubilación y poder adelantar la jubilación con pensiones anticipadas. En el Sistema Nacional de Pensiones o Pública en el Perú hay una jubilación con 65 años, una posible jubilación adelantada con la edad de 55, 50 años, en el régimen de los trabajadores de construcción civil con 55 años y los mineros se jubilan con 45 años y podrían jubilarse inclusive con 50 o 55 años. En el sistema privado de pensiones, uno se jubila con una edad de 65 años, pero puede tener una pensión adelantada con 50 años, pero también aquellos que están en el régimen de los trabajadores de la construcción civil que están en una AFP, se jubilarían con 55 años y los mineros con 45, 50 o 55 años. Y aquellos que se encuentran en el régimen de pesca industrial tienen una jubilación con una edad de 55 años. ¿Y por qué se jubilan antes aquellos trabajadores que están en la pesca industrial? Debido a que su actividad realizada implica un desgaste físico, así como aquellos trabajadores que están en la actividad de la construcción civil y trabajan en las actividades mineras o son mineros. Ellos sufren un desgaste físico. El Estado, la ley, la legislación en el ámbito pensionario les da la oportunidad que se puedan jubilar mucho antes, que con 65 años. Con 55 años, en el régimen de construcción civil y en el ámbito de los mineros, inclusive hasta con 45 años. Ahora, dentro de esas edades de jubilación, que más allá que se juegan en América Latina, es de público conocimiento que en los sistemas públicos de diversos países, incluso en el Perú, a nivel mundial se han realizado reformas de sus sistemas previsionales que incluyen el incremento de edad de jubilación. Por lo tanto, también en el Perú se pensaría que no habría que jubilarse ya a los 65 años, tal vez a los 67, 68, 70 años, probablemente aumentar la edad de trabajo en el Perú. Y en el Perú no se ha hablado casi nada de ello, sobre el incremento todavía de edades de jubilación. Por el contrario, existen propuestas para reducir la edad de jubilación a los 60 años. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Para los países de la OCDE, en las cuales en el Perú también quiere integrar y participar, se habla mucho de incrementar sus edades de jubilación. Si vemos en este PowerPoint o PPT o infografía, veremos que en cierta medida países como Australia, Austria, Bélgica, Corea del Sur, Dinamarca, España, Estonia, Holanda, Hungría, Irlanda, Japón, Letonia, Lituania, Reino Unido, Suecia, como ejemplo para mencionar, tienen una edad de jubilación vigente, por lo menos aproximadamente entre 66 años, 60 años, algunos extremos, como pueden ver en algunos países 62 años, como es en Corea, en Estonia, 63 años y 6 meses, ¿no? Y en Irlanda, 66 años, y Japón, 62 años, ¿no? Entonces, cada país ha moldado sus posibles edades de jubilación vigente. ¿Cuál es la edad de jubilación futura? Lo que podríamos ver en esos países al año 2023, el próximo año. Como la gente vive más y está mejor en condiciones de salud con 65 años, debería procurarse que trabajen más años, porque se supone que van a jubilarse y van a vivir más. 80 años, 85, 90, 95, quién sabe, algún centenario por ahí. Por lo tanto, algunos países en el ámbito previsional, ya sea público o privado, aumentan su edad para seguir trabajando los trabajadores y mantenerse activos en el mercado de trabajo.
La idea es, inclusive, pasar de 2 a 4, y quién sabe en su momento hasta 5 años más de la edad primigenia que tenían para la jubilación. Ahora, se habla mucho que dentro de la OIT, el futuro del sistema de pensiones en el Perú, lo que todos nos preocupa, lo que a muchos les quita el sueño. Los desafíos de la protección social para adultos mayores en el Perú se relacionan con la construcción de un sistema de pensiones que pueda cumplir con los objetivos de ampliar la cobertura, otorgar pensiones adecuadas y garantizar la sostenibilidad económica y financiera en el mediano y largo plazo. Por lo tanto, lo que debe pensarse en el sistema de pensiones en el Perú es tener un nivel de cobertura, cuánta gente realmente está protegida y accede a las pensiones en nuestro país. Ya les he dicho que el mercado es evidentemente informal en nuestro país. Nadie se preocupa de lo que le va a suceder cuando ya tengan 65 años y más. El ámbito de la suficiencia implica pensiones y prestaciones que garanticen un nivel de vida adecuado y el ámbito de sostenibilidad. Es decir, que el sistema se mantenga y se financie a lo largo. Eso nos lleva a pensar, ¿cree usted, cualquiera de ustedes, inclusive mi persona como expositor, que alguna de esas necesidades pueda ser satisfecha con una pensión, la que les había comentado en su momento, ¿no? Todos hablábamos justamente de esas posibilidades, si con una pensión se va a cubrir todo esto: alimentación, ropa, seguridad, transporte, comunicación, salud, medicina, médico, las actividades de distracción, turismo, ocio, vivienda, educación y cultura. Esa es una gran pregunta que todos nos hacemos. Si la pensión será suficiente. Pero ¿cuáles son las condiciones de los sistemas previsionales? ¿Cuál es la situación laboral de las personas en el Perú? Se dice de manera con un fondo, hasta antes de la pandemia de la COVID-19 en el Perú, que había una población económicamente activa de más allá ya casi 18 millones de personas. Una población económicamente activa de 17 millones 100 mil personas, un 96,1%, con una pega desocupada de un 0,7%, ¿no? Y una pega formal, o sea, trabajadores formales en el Perú, aproximadamente un 27%, que con el producto de la COVID-19 en Perú se incrementó. Inclusive algunos dicen que llegamos al 80% de trabajadores informales en el Perú durante el año 2020, 2021, parte del 2022, que el empleo se ha ido recuperando muy lento en el ámbito de la formalización laboral, pero que en el Perú la cifra constante es que hay una población económicamente activa que trabaja casi un 72% más en el Perú a nivel informal. Por lo tanto, esas personas no tienen pensión, ni en la ONP, ni en la AFP, no tienen esa perspectiva, no se sabe qué va a suceder cuando tengan más de 65 años. Por lo tanto, hay una población económicamente activa que tiene que ver mucho con el ámbito de los sistemas previsionales. Y eso nos lleva a tener en cuenta lo siguiente: más allá de los informes que tiene la SUSB, la Superintendencia y Banco de Seguros y FPs, es que en el Perú, actualmente, queramos o no, siendo un poco justamente conservadores en el ámbito justamente pensionario, se está sucediendo lo siguiente. No afiliados en el Perú, se diría justamente que habría pues casi 5.400.000 personas, un 30%, afiliados, 12.300.000, ¿no? Millones de aportantes, un 70%. Pero realmente los que aportan en nuestro país son 5.100.000 personas, un 29%, y los que no aportan en nuestro país son 7.200.000 personas, que es realmente el 41% de las personas. Problema que hay en nuestro país, que muchas personas no tienen un trabajo indefinido, no tienen un trabajo, sino a plazo fijo, sujetos a modalidad, inclusive trabajo a tiempo parcial. Por lo tanto, lo que aportan en el sistema privado de pensiones
y es por aportaciones mensuales mínimas o pequeñas. ¿A qué ha derivado esto? Ha derivado situaciones justamente muy complicadas, que tienen que ver con las condiciones de los pensionistas. Si ustedes pueden ver justamente este PPT o PowerPoint, se van a dar cuenta que hay personas que en el Perú están en el Sistema Nacional de Pensiones, casi 576.000 personas, en el sistema privado de pensiones, que ya son pensionistas, son 179.000, aproximadamente un 12%, pensiones que son de la Caja de Pensiones Militar Policial, que en su momento ha tenido estos problemas, han sido 80.000 personas, un 6%, otro tipo de pensionistas de otro tipo de regímenes laborales, 43.000, 44.000, 3%, y hay un grupo de personas que reciben una pensión no contributiva en el Perú que se llama Pensión 65, que son 557.000 peruanos, un 39%. Personas que supuestamente trabajaron a nivel informal, pagaron sus impuestos indirectos, pero que nunca aportaron en el sistema público y privado y que el Estado les da una pensión denominada pensión no contributiva, pensión 65. Pero dentro de los adultos que mayores que reciben pensiones en el Perú, reciben pensión un 51.2%. No reciben ninguna pensión el 48.8%. Eso es dramático en el Perú. Los adultos mayores que reciben pensión son aproximadamente en el Perú 1.436.000 personas, pero que no reciben pensión es 1.364.000 personas. Es un gran problema, es una bomba de tiempo que se incrementa en el Perú cada año. Por lo tanto, se habla mucho de qué diagnósticos existen sobre el sistema previsional peruano. Se ha establecido un diagnóstico de la Comisión de Protección Social correspondiente al módulo de pensiones del Perú, que desde el año 2017 hacia la fecha viene trabajando, estudiando qué hacemos para resolver el problema pensionario del Perú. Es un sistema fragmentado, de baja cobertura, es inequitativo, ámbito de regresividad, hay una gestión de portafolios cortoplacista, las comisiones son elevadas, se dice de lo que cobra la AFP por trabajar con el dinero del aportante. Hay un riesgo de longevidad en el Perú, cada vez la gente vive más allá de las condiciones de vida tal vez no óptimas en nuestro país. Hay una opacidad en información y esto implica que para el año 2020, este diagnóstico del Consejo Evaluador de Pensiones del Perú ha determinado que la población del Perú está teniendo un envejecimiento poblacional progresivo en el Perú y que tal vez en unos 10, 15% años más, el Perú va a tener probablemente el 15% de su población o un poco más, tal vez el 17%, mayores de 65 años. Y el Perú, el Estado peruano y la población en general no va a estar preparada para el grupo numeroso de personas, adultos mayores, de más de 65 años que estén viviendo en nuestro país. Los fondos de pensiones tienen cobertura insuficiente, por lo tanto las pensiones que se brindan, se dicen tanto en el sistema público o ONP, en el sistema privado de pensiones, por más independiente que sea y por más cuenta de capitalización individual, terminan siendo pensiones insuficientes para los aportantes. ¿Qué situación hay? Eso ha derivado también justamente progresivamente a qué opciones de reforma se tienen. Hay una reforma integral del sistema de pensiones. El problema lo está abordando el Congreso de la República del Perú, el Poder Ejecutivo, de turno, a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Normalización Previsional, ONP. La Defensoría del Pueblo, el Banco Central de Reserva del Perú, la Superintendencia de Banco y Seguros y FP, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Internacional del Trabajo, la OCDE, inclusive la participación ciudadana. Pero también se habla de una participación, de una reforma parcial paramétrica. Y por lo tanto, en su momento se dio ya una ley 31.301 que propone pensiones proporcionales en el Sistema Nacional de Pensiones para tratar de ir solucionando el problema público.
aquellas personas que están en la ONP, el Sistema Nacional de Pensiones. Es decir, todo esto nos ha llevado a que se dé una serie de principales medidas propuestas en su momento por este dicho consejo. Bueno, se habla que en el Perú debe haber un ahorro individual pensionario. Todos los trabajadores deberían ahorrar en su cuenta de capitalización individual. Se trata muchas veces de trabajadores que tienen bajos ingresos remunerativos mes a mes, trabajadores independientes o dependientes. Pero también se habla de la garantía estatal, cuyo acceso estaría en función de un número mínimo de aportes de los trabajadores que garantizaría en su momento a que puedan obtener una pensión mínima tal vez decorosa, pero tal vez muchas veces insuficiente. Y por otro lado está la afiliación automática como punto inicial para la formación de ahorro de largo plazo, desde los 18 años, donde todos los ciudadanos en el Perú, o a todas aquellas personas que trabajan en el Perú, porque también hay extranjeros que trabajan en el Perú y que están sujetos a las normas pensionarias en ese país, serían incorporados automáticamente al sistema integrado de pensiones. Eso es una idea muy trabajada. Pero también se dice que los nuevos trabajadores deberían ir a un nuevo sistema de pensiones integrado y se cerraría la entrada al sistema de reparto, ONP, Sistema Nacional de Pensiones, Sistema Público. La actual ONP ya no debería recibir nuevos afiliados y los nuevos trabajadores formales deberían ingresar directamente a un nuevo sistema integrado de pensiones, específicamente bajo un sistema de ahorro individual, todos al sistema privado. Los trabajadores con edades menores o iguales a la edad de corte, 65 años por ejemplo, actualmente la ONP, Oficina de Normalización Provisional, pasarían de llano al nuevo sistema integrado de pensiones bajo la lógica de un horizonte largo de capacitación individual. Por otro lado, los trabajadores mayores de edad de corte, actualmente ya en la Oficina de Normalización Provisional, en el sistema público de pensiones, se quedarían en el antiguo sistema de reparto para evitar que afiliados de mayor edad se perjudiquen con el cambio porque tienen ya acumulados los años de cotización bajo el esquema de reparto y a la vez evitar un significativo desfinanciamiento del Sistema Nacional de Pensiones en el Perú. ¿Qué propuestas hay? Hay la propuesta de un sistema multipilar de pensiones integrando el componente no contributivo y dos sistemas contributivos. ¿A qué nos referimos? A un piso mínimo de protección social, una pensión no contributiva focalizada para extremos pobres, pensión 65. Un primer pilar que tiene que ver con componentes semicontributivos de capitalización individual obligatorios que otorguen una pensión mínima cumpliendo requisitos de aporte financiado por el aporte del trabajador y subsidiado por el Estado peruano. Un segundo pilar que tiene que ver con componentes contributivos de capitalización individual obligatorios financiados en un porcentaje del aporte del trabajador. Y un tercer y último pilar que tiene que ver con el ahorro personal, ya sea voluntario o privado, pero con mecanismos de incentivo del ahorro. Todo esto nos lleva a unas propuestas de la Comisión de Reforma del Congreso al Sistema Pensionario de Perú. Crear ya el Sistema Integrado Universal de Pensiones, un SIUP, integre e incorpore el Sistema Nacional de Pensiones, Sistema Público, el Sistema Privado de Pensiones, AFPs, al Programa Nacional de Asistencia Solidaria, Pensión 65 y al Programa Contigo. Principios rectores: universalidad, progresividad, sostenibilidad, intangibilidad, solidaridad, suficiencia, transparencia e igualdad. Funciona bajo la modalidad de sistema multipolar de acuerdo con la siguiente distribución. Un primer pilar no contributivo universal, pensión 65, un segundo pilar, el contributivo obligatorio, y un tercer pilar voluntario o adicional, al cual tal vez muchas personas no quisieran llegar. Ahora, hay una propuesta de reforma integral de la Comisión de Reforma del Congreso de la República del Perú. En el primer pilar, no contributivo universal, se habla que es con administración y financiamiento público del Estado,
Es un régimen no contributivo que brinda una pensión básica universal a toda persona mayor de 65 años con discapacidad absoluta y permanente. Se otorgará una pensión básica universal de vejez, PBV, a toda persona de 65 años y a los que estén en condición de pobreza y pobreza extrema. En un segundo pilar es un sistema contributivo obligatorio. ¿Qué implica esto? Que tendrá que haber aporte del trabajador y empleador en común. Cada afiliado tendrá una cuenta personal previsional, CPP, y gozará de una pensión en su momento, acorde a los aportes y al rendimiento de sus fondos. Se parece que estuviera basado en una cuenta individual de capitalización. Se otorgarían pensiones de jubilación, invalidez y sobrevivencia. Se otorgaría desde ya una pensión mínima. Se otorgarían pensiones proporcionales que permitirían en su momento, de ser posible, el retiro de aportes. Tal como ha sucedido con la pandemia de la COVID-19 en el Perú, que muchas personas, casi 2 millones y más, tienen ya en su saldo de su AFP un saldo cero. Ya no tienen un sistema pensionario porque retiraron todo. Y el tercer pilar tiene que ver con lo voluntario adicional. Se sustentaría en que los trabajadores hagan aportes voluntarios y a los asegurados que deseen mejorar en su momento su nivel de pensión o busquen rentabilizar sus fondos. Y estos aportes serán con o sin fin previsional. Los aportes sin fines previsionales serán en su momento, de ser factible, de libre disponibilidad del aportante. Esto nos lleva, por último, a tener en cuenta que existen diversos subsistemas previsionales con requisitos en el Perú como consideración final, ya sea de edad, aportes y años de servicio. Las edades de jubilación en el sistema público-privado están fijadas en función a criterios laborales, demográficos y económicos. Los sistemas del mundo tienen que incrementar las edades de jubilación debido al aumento de esperanza de vida de las personas. Por otro lado, el sistema de pensiones peruano está en el medio de una trampa por mantener dos modelos de pensiones desconectados y compitiendo en el mismo país. Sistema privado de pensiones ONP, sistema privado de pensiones del Perú AFPs y sistema público de pensiones ONP. Por otro lado, no se puede priorizar que los sistemas sean sostenibles financieramente o actuarialmente si el propio sistema no cubre a todas las personas, no otorga pensiones suficientes o decorosas. Se dice que las pensiones que se están recibiendo la ONP y el AFP inclusive son pensiones magras, muy pocas en su monto. La única forma de poder salir de esta trampa es contar con un sistema único, es decir, una estructura única tomando lo mejor de cada modelo. ¿Y cómo hacerlo? Como consideración final o como conclusión sería lo siguiente, que el sistema previsional del Perú requiere una cobertura, mejorar la cobertura, suficiencia y sostenibilidad. Pues los problemas se están agravando por la coyuntura económica que está padeciendo el país. Por lo tanto, el contexto demográfico y las características propias del mercado laboral peruano en el que predomina la alta informalidad laboral, que casi ronda el 80% de la población económicamente activa en el Perú. Por otro lado, se requiere de un sistema de pensiones integrado y equitativo que incentive la participación durante la etapa activa de la persona, contemplando que su financiamiento deba respaldarse con recursos que lo hagan sostenible en el largo plazo. Lamentablemente se habla que los sistemas pensionarios en el Perú todavía son muy cortoplacistas. Por otro lado, se dice que la reforma previsional requiere ser diseñada, considerando diversos condicionantes, ya sea en el ámbito demográfico, social, los costos fiscales, el mercado laboral peruano, entre otros, que ha dado el problema de hacerlo cada vez más complicado en el proceso de transición hacia el nuevo sistema que se estaría pensando, diseñando para construir pues un régimen previsional más sostenible o justamente más adecuado a las expectativas del mercado laboral peruano. Eso nos lleva a tener en cuenta justamente en este ámbito estas perspectivas justamente y estas factibilidades. ¿Por qué? Como hemos estado analizando en este curso especializado con relación a la normativa de los sistemas previsionales en el Perú, y la normatividad
que les asisten, más allá de tener aspectos que tenemos que evaluar, la edad es un factor prioritario y gravitante para optar si nos vamos al sistema privado de pensiones o al sistema nacional de pensiones, conllevaría justamente a formularnos de manera importante una serie de preguntas que hemos estado justamente discutiendo a lo largo de la presente exposición. Hemos llegado a determinar cuál es la normativa que asiste tanto al sistema de pensiones en el Perú, ya sea público o privado, a cargo de la Oficina de Normalización Previsional, público ONP, a cargo del sistema privado de pensiones, AFPs. También hemos determinado en la presente exposición cuáles son los tipos de pensiones que existen en el Perú, sistema público o privado, AFP o ONP, de acuerdo a la elección del trabajador, aportante, futuro pensionista. Hemos analizado justamente de manera detallada, precisa, de manera taxativa, cómo es el sistema público de pensiones peruano y a la par cómo es este sistema privado de pensiones en el Perú. Coberturas, alcances, beneficios para sus aportantes. Y por último, hemos llegado a determinar cuáles son esas diferencias gravitantes en el cual, si uno opta por estar en el Sistema Nacional de Pensiones, a cargo del Estado peruano, a través de la Oficina de Normalización Previsional, que se hace a cargo de este tipo de pensionistas, específicamente aquellos que están bajo el Decreto Ley 19.990, y aquellas personas que están dentro del sistema privado de pensiones, que están aportando a una AFP. Por lo tanto, yo solamente quiero agradecer amable y gentilmente a todos y cada uno de ustedes que nos han podido acompañar justamente en este seminario especializado que ha abordado la temática y el tópico de la normativa de los sistemas previsionales en el Perú. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.pe
todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos, y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución en CAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.